El 30 de octubre de 2017, dos agentes de policía de la ciudad de Sama, en Japón, llamaron a la puerta de un apartamento tranquilo y sin nada de particular en el segundo piso de un edificio residencial. No estaban allí para una investigación de asesinato. Estaban allí porque el hermano de una mujer desaparecida de 23 años había rastreado su última ubicación conocida hasta esa dirección y estaba preocupado. La puerta se abrió. Un hombre de 27 años, de rostro común y voz suave, les dio la bienvenida. Su nombre era Takahiro Shiraishi. Fue educado y cooperativo. Respondió a sus preguntas con calma. Dijo que no conocía a la mujer que buscaban. Comentó que ella los había visitado una vez, brevemente, y se había marchado. No dio motivos para alarmarse. Pero uno de los oficiales notó algo. El apartamento olía mal. No era como la basura. No era como el moho. Era algo más pesado. Algo que se pegaba a la garganta y no se iba. El agente preguntó si podía echar un vistazo. Shiraishi sonrió y dijo que sí. Lo que encontraron dentro de 9 grandes cajas de herramientas, apiladas ordenadamente, organizadas con esmero y guardadas en la habitación de este joven tranquilo y cooperativo, puso fin a la carrera de varios investigadores. Detectives veteranos con décadas de experiencia describieron haber salido de aquel apartamento sin poder hablar. Dentro de esas cajas de herramientas estaban los restos desmembrados de 9 seres humanos. 8 mujeres y un hombre. El más joven tenía 15 años. Todos ellos tenían una cosa en común. Todos y cada uno de ellos habían publicado en Twitter que querían morir y Takahiro Shiraishi les había respondido. Los encontró en su momento más oscuro. Se ofreció a ayudarlos. Los trajo a este apartamento, donde los mató, los metió en cajas y volvió a conectarse a Internet para encontrar a la siguiente víctima. Y esto es lo que te pondrá los pelos de punta incluso antes de que empiece esta historia. Él había estado haciendo esto por 2 meses. 9 personas. 9 cajas. 2 meses. Y ni una sola persona, ni un solo algoritmo, ni un solo moderador de la plataforma, ni un solo vecino se había dado cuenta de nada. Pero alguien había notado algo mucho antes. Y no dijeron nada. Para comprender cómo Takahiro Shiraishi encontró 9 víctimas en 60 días, hay que entender cómo era Twitter en Japón en 2017. Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los países desarrollados. A mediados de la década de 2010, surgió en las redes sociales japonesas un fenómeno que los expertos en salud mental observaban con creciente preocupación. Jóvenes, predominantemente mujeres, publicaban abiertamente sobre su deseo de morir. No metafóricamente. No como una figura retórica. Publicaciones explícitas, detalladas y reales sobre ideación suicida, a veces con datos de ubicación, a veces con fotografías, a veces con la opción de responder activada y una invitación implícita para que alguien, cualquiera, responda. Los defensores de la salud mental calificaron estas publicaciones como una forma de señalización digital de angustia, personas que, sin saber a dónde acudir, utilizaban la única plataforma donde sentían que su voz era escuchada. Era un grito público en un país donde hablar de enfermedades mentales conllevaba un profundo estigma social. Donde admitir que uno estaba pasando por dificultades podía costarle el trabajo, el respeto de su familia y su posición social. Estos jóvenes no eran débiles. Estaban aislados en una sociedad que no les ofrecía un canal seguro para decir no estoy bien. Y Takahiro Shiraishi lo entendió perfectamente. Había creado una cuenta de Twitter con el nombre de usuario Verdugo, anunciaba abiertamente su disposición a ayudar a la gente a suicidarse. Se describía a sí mismo como alguien que podía ayudar con los métodos, el momento oportuno y la logística. Creó un perfil diseñado específicamente para atraer a personas en crisis. Y vinieron a él.
Porque cuando tienes 19 años y has publicado que quieres morir y el mundo ha seguido desplazándose sin detenerse, y de repente alguien responde, alguien que dice te veo, te entiendo, puedo ayudarte, el alivio de ser visto puede anular cualquier instinto de advertencia que tengas. Eso es lo que Shiraisi convirtió en arma. No la fuerza física. No un arma. No drogas ni alcohol añadidos a una bebida. Él instrumentalizó la necesidad humana de ser escuchado. Identificaba a usuarios vulnerables, entablaba una relación de confianza a través de mensajes privados durante días o semanas, los convencía para que se reunieran con él en persona y, una vez dentro de su apartamento, los estrangulaba. Luego, descuartizaba los cuerpos, los trataba con arena para gatos y neveras portátiles para controlar la descomposición y los colocaba en cajas de herramientas. Luego volvía a conectarse a Internet. Y encuentra el siguiente. La rapidez fue lo que dejó atónitos a los investigadores. Entre agosto y octubre de 2017, 9 personas entraron en ese apartamento y nunca salieron. Una cada 6 o 7 días, en promedio, la misma frecuencia que una cita semanal, el mismo ritmo que una reunión periódica. Él lo había industrializado. Y mientras él hacía esto, la plataforma de Twitter, según admitió ella misma, no tenía ningún protocolo específico para monitorear el contenido relacionado con el suicidio en japonés, ningún sistema de intervención activa para los usuarios que mostraban un comportamiento de crisis, ni ningún mecanismo para señalar el tipo de cuenta que Shiraisi estaba manejando. Un hombre que se hacía llamar Hangman anunciaba abiertamente servicios de ayuda para prevenir el suicidio a adolescentes vulnerables en una plataforma global. La plataforma no hizo nada. Pero esto es lo que lo hace aún más exasperante. Al menos una de sus víctimas le había dicho a alguien a dónde iba. Y lo que sucedió después, o mejor dicho, lo que no sucedió después, es el detalle que debería enfurecer profundamente a cualquier persona que vea esto. Su nombre era Aiko Tamura. Tenía 23 años. Le encantaba la música. Tenía un hermano que la adoraba, el mismo hermano que, semanas después, se plantaría frente a una comisaría con una captura de pantalla impresa de su última interacción conocida en Twitter y suplicaría a los agentes que se lo tomaran en serio. Aiko llevaba meses luchando contra la depresión. Había publicado algo al respecto, con cuidado, en voz baja, como cuando uno quiere llamar la atención pero le aterra ser una carga. Había intentado contactar con sus amigos. Algunos respondieron. Otros no. El silencio de quienes no respondieron le dolió de una forma que no podía explicar. Entonces Shiraisi respondió. Su conversación duró varios días. Él era cálido. Atento. Hizo preguntas que nadie más había hecho. Dijo cosas que, en el contexto de su aislamiento, se sintieron como una comprensión genuina. Para cuando propuso que se vieran, la idea de decir que no le pareció casi una ingratitud, como rechazar a la única persona que realmente la había escuchado. Le dijo a su hermano que iba a encontrarse con alguien. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una cita cualquiera. No le dio la dirección. No le dijo el nombre de la persona. Simplemente le dijo que volvería más tarde. Ella nunca regresó. Su hermano pasó días intentando encontrarla. Revisó su historial de llamadas, su cuenta de Twitter y sus mensajes directos. Encontró los mensajes de Shiraisi. Siguió la conversación. Dio con la ubicación, el apartamento en la ciudad de Sama. Fue a la policía. La policía le dijo que probablemente ella estaba bien. Que los adultos desaparecen por motivos personales todo el tiempo. Que necesitaban más pruebas antes de poder actuar. Siguió presionando. Durante días, presionó. Y cuando los agentes finalmente llamaron a esa puerta, la puerta del hombre cuyos mensajes su hermana había estado leyendo en los días previos a su desaparición, no estaban allí para investigar un asesinato.
Estaban realizando una comprobación de bienestar. No porque creyeran que algo andaba mal. Porque su hermano no dejaba de llamar. Dentro de esas 9 cajas de herramientas estaban Aiko Tamura y otras 8 personas, cada una de ellas era hija, amiga o hermana de alguien. La más joven tenía 15 años. Una adolescente que aún no había terminado de crecer, que había encontrado la cuenta de Shiraishi y creía, con la aterradora lógica del dolor adolescente, que una desconocida en Internet la entendía mejor que la gente que la rodeaba. Posteriormente, los investigadores declararon que varias de las víctimas habían indicado al menos a una persona a dónde se dirigían, o habían dejado rastros digitales que apuntaban directamente a Shiraishi. No se había actuado a tiempo sobre ninguna de esas pistas. La red falló en 9 ocasiones. En 9 ocasiones, una persona en crisis se acercó a un depredador y los sistemas que deberían haber existido para atraparla, tanto en Internet como en las fuerzas del orden, simplemente no estaban ahí. Pero lo que ocurrió dentro de esa sala del tribunal y lo que salió de la propia boca de Shiraishi durante su juicio, elevó este caso a una categoría de horror que la mayoría de la gente no puede asimilar al escucharlo por primera vez. Takahiro Shiraishi no negó nada. Desde el momento de su arresto, confesó. No a regañadientes, sino casi con entusiasmo. Recorrió con los investigadores cada víctima, cada método, cada detalle con la calma y la precisión organizada de quien relata un proyecto del que se siente orgulloso. Dijo que no tenía intención de ayudar a nadie a morir. Dijo que nunca había tenido la intención de ayudar a alguien a suicidarse. Afirmó que toda la premisa de su relato sobre el ahorcado, el personaje, las promesas, las relaciones cuidadosamente construidas, era una mentira construida con un único propósito, tener a mujeres vulnerables a solas en su apartamento. Él quería violarlos y matarlos. El mecanismo era la asistencia para el suicidio. La plataforma era el terreno de caza. La vulnerabilidad de sus víctimas era el arma que elegía porque era la más eficaz a su alcance. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento, Shiraishi dijo a los investigadores que sí, cierto arrepentimiento, no por haber matado a sus víctimas, sino por el sufrimiento de sus familias. No podía expresar el dolor que sentía por las víctimas. En su mente, eran meros objetos que habían cumplido una función. La idea de que tuvieran una vida interior, un futuro, personas que las amaran, nada de eso parecía conectar con su interior. Los psicólogos que lo evaluaron describieron una profunda y completa ausencia de empatía, no reprimida ni dañada, sino estructuralmente ausente. Como si la estructura emocional con la que nace la mayoría de los seres humanos simplemente nunca se hubiera desarrollado. Según la evaluación clínica, era uno de los individuos más peligrosos que la psicología forense japonesa había encontrado en décadas, no por su fuerza física ni por una planificación elaborada, sino por la forma precisa y quirúrgica en que había identificado una vulnerabilidad humana específica y había construido todo un sistema depredador en torno a su explotación. Durante el juicio, los familiares de las víctimas estuvieron presentes en la sala del tribunal. Algunos desconocían que sus hijos estaban pasando por dificultades. Otros lo sabían e intentaron ayudarlos. Algunos suplicaron por sistemas de apoyo inexistentes, intentaron acceder a recursos de salud mental que carecían de fondos suficientes, estaban saturados o eran culturalmente inaccesibles. Se sentaron y escucharon a un hombre describir, con todo detalle clínico, cómo había encontrado a sus hijos en su momento más vulnerable y cómo había terminado lo que la depresión había comenzado. El público japonés, históricamente reservado a la hora de expresar su indignación pública, estalló. Las redes sociales en Japón se vieron sacudidas. Grupos defensores de la salud mental exigieron responsabilidades a las plataformas. Los legisladores pidieron legislación urgente sobre el contenido relacionado con el suicidio en línea. Twitter Japón enfrentó una intensa presión pública para explicar cómo una cuenta llamada Hangman, que ofrecía ayuda para suicidarse, había operado libremente durante meses.
La respuesta de la plataforma fue considerada insuficiente por muchos. Pero la decisión del tribunal japonés sobre Shiraishi y el tiempo que tardó en tomarla se convirtió en una controversia aparte. Una controversia que reveló algo incómodo sobre un sistema judicial que se enorgullece de su precisión. Takahiro Shiraishi fue arrestado en octubre de 2017. Fue ejecutado el 27 de junio de 2025. Cerca de 8 años el tiempo transcurrido entre su arresto y su muerte. En ese tiempo, las familias de 9 víctimas se despertaban cada mañana sabiendo que el hombre que había matado a sus hijos estaba vivo. Comiendo. Durmiendo. Existiendo. Mientras que sus seres queridos solo existían en fotografías, documentos legales y cajas de herramientas que habían sido fotografiadas como evidencia de la escena del crimen. El sistema judicial japonés es extraordinariamente meticuloso. Las apelaciones en casos de pena de muerte pasan por múltiples instancias de revisión judicial. Las ejecuciones se llevan a cabo en secreto, a los reclusos no se les comunica la fecha de su ejecución con antelación. Se despiertan una mañana cualquiera y, si es el día, los guardias se acercan a su celda y les avisan que ha llegado la hora. Según los informes, Shiraishi sabía lo que estaba sucediendo cuando llegaron los guardias el 27 de junio de 2025. En Japón, las ejecuciones se realizan mediante la horca. Tenía 30 años cuando fue arrestado. Tenía 35 cuando murió. El secretismo que rodea el proceso de ejecución en Japón, el hecho de que las familias solo sean notificadas después de que la ejecución ya se haya llevado a cabo, es en sí mismo motivo de controversia. Algunas familias afirmaron sentirse privadas de un cierre. Otras dijeron que no necesitaban presenciarlo, simplemente querían que terminara. Pero 8 años de retrasos constantes, 8 años de apelaciones, revisiones y plazos procesales, habían tenido consecuencias que ningún documento legal podía cuantificar. Una madre, hablando con los medios japoneses después de que se confirmara la ejecución, dijo simplemente, envejecí 20 años en 8. No sé cómo sentirme ahora que ha terminado. Siento alivio y tristeza a la vez. Y si bien el público japonés apoyó mayoritariamente el resultado, las encuestas mostraron sistemáticamente una alta aprobación de la pena de muerte en el caso de Shiraishi. También se estaba produciendo un debate diferente, más incómodo. Porque Twitter nunca había sido acusado formalmente de nada. Ningún ejecutivo de la plataforma compareció ante un tribunal. Ningún algoritmo fue sometido a juicio. Ninguna empresa pagó una multa por el entorno que hizo posible el terreno de caza de Shiraishi. El hombre de las cajas de herramientas fue ejecutado. La plataforma que le proporcionó la herramienta sigue en funcionamiento. Y los relatos de jóvenes vulnerables que publican sobre su deseo de morir, en japonés, en español, en inglés, en todos los idiomas, siguen ahí ahora mismo, esta noche, esperando a ser encontrados por la próxima persona que los vea no como un grito de auxilio, sino como una oportunidad. Eso no es una hipótesis. Eso es el martes. Tras confirmarse la ejecución, el Ministerio de Justicia de Japón emitió un único y breve comunicado. Decía que Shiraishi había sido ejecutado de conformidad con la ley. 9 palabras para 9 vidas. Sin nombres. Sin reconocimiento a las familias que habían pasado 8 años sumidas en un duelo silencioso. Sin ninguna declaración sobre la responsabilidad de la plataforma, la infraestructura de salud mental o las fallas sistémicas que permitieron que un hombre llamado Hangman operara impunemente hasta que un hermano se negó a dejar de hacer llamadas telefónicas. 9 palabras. Las familias de las víctimas merecían más que 9 palabras. Merecían, y esto es lo que realmente debería indignarte, un sistema diseñado para ver a las personas como sus hijos antes de que lo hiciera un depredador. Japón ha introducido algunos cambios desde 2017. Twitter y otras plataformas han implementado alertas para la prevención del suicidio,
cuando se buscan o publican ciertas palabras clave, los usuarios son redirigidos a recursos de ayuda en caso de crisis. La legislación sobre comportamientos depredadores en línea se ha actualizado. Pero el estigma en torno a la salud mental en Japón sigue siendo severo. El acceso a la terapia psicológica sigue siendo limitado. La presión cultural por aparentar normalidad, por no mostrar nunca las dificultades, sigue siendo una de las características definitorias de una sociedad que produce logros extraordinarios y, al mismo tiempo, un sufrimiento privado extraordinario. Las 9 personas que Shiraishi asesinó no eran débiles. No eran ingenuas. Eran jóvenes que habían sido defraudados, por el estigma, por el silencio, por una sociedad que les decía que su dolor era vergonzoso, mucho antes de que siquiera conocieran su perfil. Los encontró en el vacío entre el dolor que sentían y la ayuda que no estaba disponible. Y él llenó ese vacío con algo que, por un breve instante, pareció comprensión. La joven de 15 años, su víctima más joven, tenía toda la vida por delante. Todas las decisiones que aún no había tomado. Todas las personas que aún no conocía. Todas las mañanas que aún no había despertado. Todo se truncó porque publicó algo doloroso en Internet en el momento equivocado y la persona equivocada lo vio. Takahiro Shiraishi está muerto. Ahorcado. Solo. En una prisión japonesa, una mañana de la que no le habían avisado. Y en algún lugar ahora mismo, en cualquier plataforma que haya reemplazado a Twitter en tu feed, en cualquier idioma que uses para desplazarte, hay alguien publicando que ya no quiere estar aquí. La pregunta que este caso nos obliga a hacernos, una que no tiene una respuesta fácil, es, ¿quién lo está leyendo? Y lo que es más importante, ¿por qué no lo hacemos? Busca a alguien que esté pasando por un mal momento y respóndele antes de que lo haga la persona equivocada. Deja un comentario sobre lo que te hizo sentir este caso. Porque si te enfureció, si te dieron ganas de tirar el teléfono, entonces cumplió su propósito.